de Conciencia y Energía, pues que nos acoja hoy a todos en esta charla. Espero que la charla os resulte interesante. Como ella comentaba en la presentación, yo he trabajado, lamentablemente me despidieron en enero, en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Mi trabajo allí ha sido un trabajo en genética del cáncer durante 18 años. Y eso me ha permitido pues, conocer el cáncer desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina, y también conocer qué cosas faltan todavía por investigar más. Y para mí una de ellas es cómo influyen nuestras emociones, nuestra salud emocional en nuestra salud física. Por eso la charla se titula El origen emocional de la enfermedad. En la primera parte de la charla hablaremos del significado biológico de las enfermedades y hablaremos de la nueva medicina germánica como una forma de entender la enfermedad y su tratamiento, que sí que tiene en cuenta el factor emocional. Y en la segunda parte de la charla hablaremos de creo que estoy echando... Vale. En la segunda parte de la charla hablaremos del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y eso me va a servir de excusa para hablaros de uno de mis libros, Las leyes espirituales, que muchos no conoceréis, pero que espero que a partir de hoy os pique la curiosidad. Para empezar la charla me gustaría explicar un poquito lo que es el cáncer, aunque no solo vamos a hablar de cáncer, será una de las enfermedades que tratemos, sobre todo en la primera parte. Imaginad que tenemos una cámara conectada a un microscopio y podemos ver el interior de nuestro cuerpo, y estamos viendo justo una zona donde se encuentran, veis ahí, esas esferas azules serían las células de nuestro cuerpo, representarían eso. Veis ahí, en color más oscuro, unas células que han empezado a multiplicarse, que siguen multiplicando, se siguen multiplicando. Y eso es el cáncer, un crecimiento de células descontrolado. Pues la medicina lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podríamos decir que los genes son como los planos que le dicen a las células cómo tienen que funcionar. Y si esos planos se alteran, puede ocurrir que las células se mueran o que empiecen a crecer. Al menos así lo ha considerado desde hace un tiempo la ciencia y la medicina. ¿Cómo trata la ciencia? Bueno, esta es una imagen de la estructura del ADN, que es la molécula química donde está escrita la información genética. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen daños en el ADN. Por ejemplo, la radiactividad o agentes químicos como el benceno, el amianto. En el humo también hay radicales que dañan el ADN, el humo del tabaco, de los tubos de escape. Y se cree que la exposición a este tipo de agentes en forma intensa o prolongada aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, porque se están produciendo continuamente daños en los genes. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen cáncer, que tienen hábitos de vida saludables, no fuman, no beben, son jóvenes y, como digo, también tienen cáncer. Con lo cual tiene que haber algo más, aparte de la exposición a agentes que dañan el ADN, que influya en el riesgo de tener cáncer. Para mí ahí es donde entra el factor emocional, y luego hablaremos de ello. ¿Cómo trata la medicina convencional el cáncer? Pues durante mucho tiempo lo que más ha utilizado ha sido quimio y radioterapia. El problema de esos tratamientos es que también provocan daños en los genes y además son inespecíficos. No distinguen entre células tumorales y células sanas, afectan a todas, con lo cual los efectos secundarios de esos tratamientos también son muy intensos. Yo no voy a ponerme a explicar ahora en qué consisten, pero simplemente voy a mostrar esta imagen. La típica imagen de un enfermo de cáncer, sin cabello. Eso no lo provoca la enfermedad, la provoca la quimioterapia. Pero todo el mundo se somete a esos tratamientos con la esperanza de que sea el mal necesario a través del cual poder curarse. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté hasta qué punto esa forma de tratar el cáncer estaba siendo efectiva. Y para contestar a esa pregunta os quiero mostrar los datos de un trabajo de investigación publicado en una revista de oncología que analiza la evolución de la mortalidad por cáncer en Europa durante 30 años, desde el año 1975 hasta el año 2005. Lo que aquí os muestro son los datos que corresponden a España. Estas gráficas representan el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Está separada por sexos porque mueren más hombres de cáncer que mujeres.
Si miramos los datos del año 75, el primero donde se recogen datos, en ese año unas 95 mujeres por cada 100.000 morían de cáncer. En el caso de los hombres, 150. Si observamos la evolución a lo largo del tiempo, lo que se observa es que en el caso de las mujeres esa mortalidad se mantiene bastante constante. En el caso de los hombres se incrementa a partir de los 80, de manera que en el año 2005 murieron de cáncer en España más hombres que 30 años antes. Y en el caso de las mujeres más o menos igual. A la luz de esos resultados uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que habiendo tantos avances científicos y tantos tratamientos contra el cáncer, nuevos tratamientos, no hayamos conseguido disminuir la mortalidad por cáncer, que sería el objetivo a perseguir? Es que hay algo que la ciencia y la medicina están dejando de considerar y que es muy importante para conseguir esa curación. Para mí ese algo es el factor emocional. Cómo influye nuestros trastornos emocionales en nuestra salud física. Por eso ahora vamos a hablar de diferentes investigaciones que demuestran que esa relación existe. Vamos a hablar primero de un trabajo publicado en el año 2008 por un grupo de investigación alemán que descubre que las células cancerosas están conectadas con el sistema nervioso y que es el sistema nervioso el que está enviando los impulsos de crecimiento a las células tumorales. Aquí ya tenemos el primer vínculo con la parte emocional, porque todo lo que nos ocurre a nivel emocional, donde primero impacta, es en el sistema nervioso. Y eso lo vamos a ver bastante bien en este siguiente experimento que se publica en el año 2010 en una revista de investigación en cáncer. Lo que hacen en el estudio es someter a los ratones a estrés y observar cómo influye ese estrés en el crecimiento de células tumorales que se inyectan en la pata de esos ratones. El estrés al que se somete a los ratones es un estrés por confinamiento, que consiste en agarrar al ratón y durante 2 horas ponerlo en una camisa de fuerza, de manera que el ratón no se puede mover. Lógicamente el ratón no soporta estar sin poder moverse, eso genera un estrés muy fuerte, una respuesta de su sistema nervioso, que además influye en el crecimiento de las células tumorales que se han inyectado en esos ratones. Aquí tenemos 2 fotografías que corresponden a ratones del estudio. Uno de ellos pertenece al grupo control, que es el grupo de ratones a los que se inyecta las células tumorales, pero no son sometidos a estrés. En estos ratones, el crecimiento de las células tumorales se produce en la pata del ratón, que es esta zona violeta, representa el tamaño del tumor. Sin embargo, en el caso de los ratones sometidos a estrés, se observa que aparte de crecer en la pata, el cáncer se extiende a otras regiones, en este caso a la zona de los pulmones. Es decir, que el estrés al que ha sido sometido el ratón ha estimulado la diseminación del cáncer por su cuerpo. Y además, en ese proceso interviene el sistema nervioso, concretamente el sistema nervioso simpático, que es una parte del sistema nervioso. Gracias. Este estudio, publicado en el año 2008, evalúa cómo influye el estrés en el ser humano. Al ser humano no hace falta provocarle estrés, ya lo tiene de por sí. Es un estudio que se llama metaanálisis, es un análisis estadístico donde se recogen los resultados de muchos estudios que intentan averiguar si el estrés influye en el riesgo de desarrollar cáncer. ¿A qué resultados llegan en el estudio? Un estudio publicado por la Universidad de Londres, pues a que efectivamente las personas que tienen mayor nivel de estrés tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer. Y no solo eso, sino que además las personas que ya han sido diagnosticadas de cáncer y mantienen niveles de estrés más altos, viven menos tiempo. Es decir, que influye tanto en el riesgo de tener cáncer como en la supervivencia una vez el cáncer ya se ha desarrollado, se ha diagnosticado. Algunas otras cosas que dice el estudio: hay una incidencia de cáncer más alta asociada a la depresión. Personas con depresión tienen un riesgo de tener cáncer el doble que el resto. También la personalidad propensa al estrés y una actitud negativa frente a los problemas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Todo esto era un pequeño preámbulo para hablaros del trabajo del Dr. Hammer, un médico alemán que para mí es el que más ha descubierto respecto a cómo influyen nuestros trastornos psicológicos en nuestra salud física. El Dr. Hammer trabajaba en un hospital dedicado al tratamiento del cáncer en Múnich, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y veremos cómo esto está relacionado
con los descubrimientos que él hará posteriormente. El Dr. Hammer tenía un hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis aquí en la imagen. Resulta que Dirk Hammer estaba pasando unas vacaciones en Italia y alguien le dispara en la cabeza. Y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con el tema del cáncer. Pues tiene que ver porque después de que esto ocurriera, su padre y su madre desarrollan un cáncer. El Dr. Hammer de testículo y la doctora Sigrid Hammer de mama. El hijo acaba falleciendo tras varios meses en coma, su mujer también, y en ese estado de cosas el Dr. Hammer dice que tiene una especie de sueño muy vívido donde contacta con su hijo convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento el Dr. Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que su cáncer y el de su mujer estuvieron relacionados con el trauma tan brutal consecuencia del asesinato de su hijo. Y se pregunta, ¿no puede estar ocurriendo que, igual que a mi mujer y a mí, a otras personas con cáncer, les haya ocurrido que hubiera algún tipo de evento traumático anterior a la enfermedad y que fuera el detonante de esa enfermedad? Pues esto es lo que él va a intentar demostrar con su investigación. Una investigación que dura muchos años, donde él analizará miles y miles de casos. Y ahora os voy a extraer un poco las conclusiones más importantes. Una de esas conclusiones es lo que se denomina la primera ley de Hammer, que dice que el cáncer y otras enfermedades físicas son un programa biológico de la naturaleza que se activa cuando hay una situación que pone en riesgo la vida, una situación que él llama de emergencia orgánica. Luego pondremos un ejemplo para que se entienda mejor. Esa situación de emergencia orgánica puede estar causada por un problema físico, pero también por un conflicto. Aquí tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, la alteración se produciría en el cerebelo, que es esta parte de aquí atrás, que se ve coloreada de naranja, que si la ampliamos la tendríamos acá. Veis aquí dos zonas, dos círculos anaranjados. Esos lugares son donde aparecen las alteraciones cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Y luego las mamas son los órganos afectados. El Dr. Hammer también descubre que todas las enfermedades siguen el mismo esquema de evolución y que esa evolución tiene dos etapas. Y que en ese proceso influye mucho el insomnio. Él dice que el insomnio es lo que hace que un problema exclusivamente psicológico pase a ser también un problema físico. Es decir, que te impida conciliar el sueño durante un tiempo bastante prolongado. Él habla de que cuando no hay ningún conflicto importante, la persona duerme normalmente. En el momento en que se inicia el conflicto, si es traumático, seguramente ocurrirá que esa persona deje de poder dormir y comienza a padecer insomnio. Ese es el momento en el que el problema emocional pasa a ser también un problema físico, porque el cuerpo necesita dormir para estar sano. Y si no duerme, hay algún problema, va a aparecer algún déficit en alguna parte del cuerpo. Y lo que va a hacer el cuerpo en esta etapa de conflicto activo es intentar adecuarse a esa situación de estrés. Y eso puede implicar cambios en diferentes tejidos y órganos, según el tipo de conflicto. Imaginemos que esa persona consigue resolver el conflicto, que a veces no ocurre, pero imaginemos que lo consigue. Entonces entra en una segunda etapa, la enfermedad, la fase de curación. En la fase de curación lo que va a intentar el cuerpo es restaurar la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad no sucede de la noche a la mañana, requiere de un tiempo y de un proceso. Esto es un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos doblamos una rodilla o nos hacemos una quemadura, esa parte del cuerpo se inflama para regenerarla. Aquí ocurre lo mismo. Los tejidos y los órganos que se alteraron cuando el conflicto estaba activo se inflaman en la fase de solución, porque el cuerpo lo necesita para regenerarlos. Después de la fase inflamatoria viene una fase de cicatrización. Y en el proceso del final se suelen dar los procesos infecciosos. Según el Dr. Hammer, el proceso infeccioso es los microorganismos, lo que hacen ahí es atacar o eliminar las células que no se han podido reparar, de manera que actúan como una especie de equipo de reciclaje de material celular de desecho. También en el cerebro ocurren cosas diferentes según la etapa en la que estemos. Cuando el conflicto se resuelve,
la parte del cerebro que estaba alterada también se inflama. El problema de una inflamación en el cerebro es que el cerebro está contenido en el cráneo y no puede crecer cuando se inflama. Esa necesidad de crecer y no poder genera una tensión muy fuerte en esa parte del cerebro que puede desembocar en la ruptura de los vasos sanguíneos y de esta manera provocar una hemorragia cerebral. Afortunadamente hay fármacos que permiten disminuir esa inflamación, que son los corticoides, por ejemplo, pero para hacer buen uso de ellos hace falta conocer cómo evolucionan las enfermedades y cómo éstas afectan al cerebro. Hay diferentes estudios que le dan la razón al Dr. Hammer en el esquema que él propone de cómo evolucionan las enfermedades. Quiero comentar un par de ellos. Uno publicado en el año 2012 por un grupo de investigación de la Universidad de Londres, cuyo director se apellida también Hammer, además con una M, qué curioso, que descubre este estudio que el estrés psicológico es un factor de riesgo de muerte de hemorragia cerebral. Seguramente todos conoceréis casos de personas que aparentemente gozaban de buena salud y que de la noche a la mañana han tenido una hemorragia cerebral y a consecuencia de ella o se han muerto o se han quedado paralizadas de una parte de su cuerpo. Y eso ha ocurrido sin que uno sepa exactamente por qué. Para el Dr. Hammer eso tiene una explicación. Tal vez esa persona ha estado pasando por un conflicto altamente traumático que ha entrado en fase de solución, que ha provocado una inflamación intensa en el cerebro y esta ha provocado la ruptura de los vasos sanguíneos y la hemorragia cerebral. Por eso encuentran una relación entre el estrés psicológico y el riesgo de morir de hemorragia cerebral. Si no conociéramos el mecanismo que propone el Dr. Hammer de cómo eso ocurre, no entenderíamos este resultado. Gracias al Dr. Hammer se explica perfectamente. Hay otra cosa que dice el Dr. Hammer, que se desprende de lo que he dicho, y es que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades como el cáncer. Este artículo, publicado en el año 2001, también le da la razón al Dr. Hammer, y viene a corroborar algo que la ciencia, las conclusiones que la ciencia ha llegado hoy en día, que hace 30 años que el Dr. Hammer ya había predicho. El artículo se titula La remisión espontánea del cáncer, y os voy a leer un trocito del resumen. Dice: la curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años, y después de haber sido objeto de muchas controversias, porque muchos médicos y científicos no lo admitían, ahora se acepta como un hecho indiscutible. Es decir, hoy la ciencia, la medicina, reconoce que hay personas que se han curado espontáneamente de cáncer, sin haber recibido ningún tipo de tratamiento. Y el que diga que no, pues es porque no está al día. Una revisión de los informes anteriores demuestra que esa remisión se asocia con infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación, que es lo que dice el Dr. Hammer que ocurre en la fase de curación. En nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza, para combatir el cáncer, a menudo pasamos por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. Quizá ahí está la clave de la cura contra el cáncer. Saber que el cuerpo tiene mecanismos naturales y saber cómo activarlos. Ahora es donde quería hablaros del significado biológico de la enfermedad. Antes he dicho que era una respuesta del cuerpo ante una situación que pone en riesgo la vida. Esto, como mejor se entiende, es con un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a poner es el cáncer de pulmón. Según el Dr. Hammer, el cáncer de pulmón está provocado por un conflicto de falta de aire. ¿Por qué puede haber una falta de aire en el cuerpo? Puede ser una causa física, por ejemplo, en el fumador, que ha estado toda la vida con este hábito, y llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones que estos no consiguen captar el oxígeno que esa persona necesita para vivir. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y el cerebro envía una señal a las células de los alveolos para que se pongan a crecer. Y se forman tumores en los pulmones. Pero esos tumores sí que tienen una función. Son como una especie de pulmón de emergencia que va a intentar captar el oxígeno que esa persona necesita para seguir viva. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa. La causa emocional sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona padece de un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que le puede faltar el oxígeno que necesita para vivir. El cuerpo detecta esa carencia